Y siguiendo con las conspiraciones de la saga de The Legend of Zelda, hoy quiero tocar un tema del que había medio comentado en mi video pasado, referentemente a los simbolismos cristianos en lo que será la saga de Zelda, y realmente si Link era o no un cristiano. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hablar de ese tema? ¿Link es un cristiano? Se ha abierto mucho debate respecto a esto, ya que como tal Nintendo que yo sepa no ha dado una razón oficial, no se ha dado algo pues específico sobre esto, no que yo sepa, ya que no ha habido ninguna conferencia o algo en donde se hable al respecto sobre este tema, ya que intenté investigar un poco, pero realmente no encontré nada oficial. De hecho, después de estar perdiendo el tiempo un buen rato, me metí a uno de los lugares en donde las fuentes son más fiables y más confiables del mundo, me refiero a Reddit, claro que sí. Y es que aquí, aunque el tema también está un poquito disperso, pues sí se habla un poquito más del tema. Y de hecho la misma comunidad ha hecho bastantes teorías interesantes sobre el mismo tema. Así que, ¿qué les parece si las abarcamos un poquito y veamos qué tanta verdad tiene todo esto? El cristianismo en The Legend of Zelda. Aquí muchos de los comentarios en lo que sería en Reddit, muchos de los usuarios, comentaban precisamente del cristianismo o de las simbologías cristianas en los juegos de Zelda. Que para empezar realmente no son en muchos, de hecho lo interesante sería directamente en los tres primeros títulos de la saga, el cual sería los dos que salieron para la NES y el tercero que salió para la SNES o la Super Nintendo, en donde se vería más reflejado, digamos, este aspecto religioso. Aquí hay una pequeña discrepancia o hay como que una separación de ideas, ya que la primera pues es un poquito bastante debrayada y se va mucho por los pelos. Y la segunda directamente habla de que pues más que realmente es una religión o algo así, sería algo más simbólico realmente, algo que no tendrá mucho que ver con algo en específico, sino que nada más son ahí pues detalles. De hecho, como lo que ya había comentado precisamente en el video de los masones, tal vez precisamente las cruces que podemos ver en los escudos de Link en los dos primeros títulos de la saga, pues realmente no digan nada del cristianismo o no hagan referencia como tal al cristianismo, sino que simple y sencillamente pues son solamente dos ilustraciones que quisieron poner ahí, tal vez nada más porque sí, y ya está. De hecho, realmente este ámbito de lo que será la religión y este tipo de cosas es un poco neutral cuando se tiene que hablar de expandir ciertas cosas a otras regiones, ya que por ejemplo en el caso de los japoneses, el expandir su religión directamente a Occidente pues no está muy bien puesto, y no porque realmente es algo malo, sino porque realmente hay cosas que nosotros como Occidente o como ajenos a su cultura no entendemos, y de hecho viceversa. Pero aún así sí podemos tener ciertas similitudes respecto a las religiones o a otro tipo de ámbitos, pero para no meternos tanto en controversias y tanto en polémicas, y que de hecho la propaganda o productos que queramos exportar a otros lugares, se intenta meter la menos ideología y simbolismos posibles a cualquier religión o cualquier cosa que se quiera ver o que se pueda malinterpretar en algún otros lugares. Pero en el caso de The Legend of Zelda, de hecho aquí precisamente en Reddit estuve viendo que pues prácticamente los dos primeros juegos, o mejor dicho los tres primeros juegos de la franquicia, estarían basados en lo que sería una especie de mundo post-apocalíptico. Y esto ya yéndonos un poquito más a la segunda teoría que les había dicho, que está medio jalada de los pelos, pero de hecho es bastante interesante. Y es que como tal prácticamente esa pues teoría o lo que pues aquí los fanáticos están comentando es que directamente, como dije, pues se ubicaría los dos primeros títulos en un mundo post-apocalíptico, ya habiendo pasado muchas cosas y precisamente teniendo ciertas simbologías a pues dichos eventos apocalípticos basados en la Biblia. De hecho, por ejemplo, la Trifuerza como tal significaría o simbolizaría los famosos microchips que se nos pondría en el dorso de la mano, y que en este caso solamente sería para los elegidos. De ahí que también por eso Link pues porte lo que sería una cruz, simbolizando que pues digamos él todavía sería un guerrero del santo sacro, ya saben, luchando contra las huestes del mal. Es una teoría bastante interesante y no explicaría muy bien del todo del por qué llevaría entonces una cruz, ya que entonces simbolizaría o tendríamos nosotros que dar el sentido de que en la saga de The Legend of Zelda pues también existiría la religión cristiana, cosa que como tal nunca se especifica en ningún juego. Sí, si no me recuerdo, creo que es en A Link to the Past, en donde se puede ver a Link rezándole a la imagen de un Cristo, pero como tal pues no se especifica muy bien directamente dentro del juego o en la cronología oficial como tal. También no estoy muy seguro si los libros que sacaron
de la enciclopedia de Hyrule, pues venga algo directamente. La verdad desconocería, ya que por desgracia no poseo ese libro. Así que si alguno de ustedes sí lo tiene o sí tiene esa información y pues ahí pone que sí, que todos los links son cristianos, pues pónganlo en los comentarios para saberlo todos. Pero hasta donde yo sé, realmente como tal no se tiene esa información, o mejor dicho, no se especifica que haya más religiones aparte de la creencia de la diosa Hylia y las diosas de la Trifuerza. Otro punto que también estuve viendo interesante es que especificó algo muy interesante. De hecho, el post directamente en Reddit se alza con el título Link es cristiano, pero solo en la línea temporal mala, dándonos obviamente la referencia de la línea del tiempo del héroe caído. Y es que realmente esto es algo bastante interesante, ya que precisamente los 3 juegos en donde supuestamente Link se puede ver tanto pues con el escudo con forma de la cruz o con el emblema de la cruz, y pues a Link to the Past, en donde, como ya había dicho y mencionado, que Link pues está rezando la imagen de un Cristo, están precisamente ubicados en la línea del héroe caído. Y eso a mí me hizo hacer mi propia teoría churpienta. Y es que realmente hemos estado hablando directamente de los primeros juegos de la saga de Zelda, hablando pues periódicamente como fueron saliendo al mercado. Pero si hablamos cronológicamente, como ya sabemos directamente, pues empieza desde Skyward Sword, pasando periódicamente y paulatinamente hasta los eventos de Ocarina of Time, en donde ya sabemos que la línea de tiempo se termina partiendo en 3 etapas o en 3 líneas. Aquí la que nos interesaría entonces sería la línea del héroe caído. Y es que si nos ponemos a pensar en estas pequeñas teorías que he estado viendo en Reddit referentemente al futuro posapocalíptico y que habrían otras religiones en la saga de The Legend of Zelda, serían basándose después de lo que pasó en Ocarina of Time. Y es que si nos ponemos a pensar, y de hecho antes de todo esto, uno de los comentarios que también me llamó la atención aquí en el foro de Reddit, fue precisamente que se habló de que como tal, pues sí existía el cristianismo en la saga de The Legend of Zelda, y que pasó precisamente por culpa de Ganondorf, que de hecho Ganon, o Ganondorf como tal, pues quería disolver todas estas religiones para que solamente ungiera él como pues único líder, dictador, dios todopoderoso. Cosa que obviamente a muchos no les pareció, de que por eso en muchas ocasiones, hablando de los primeros 3 títulos, pues se ve a Link y bueno, con el escudo y el símbolo de la cruz, y aparte con ciertas simbologías religiosas, como ya había mencionado en A Link to the Past, de la iglesia en donde vamos a entregar a la princesa Zelda una vez la rescatamos del castillo de Hyrule. Ya que, como había mencionado en el video anterior, pues la iglesia sí podríamos darle alusión de que pues podría ser de las diosas, pero como tal no se ve ninguna esfinge, ningún nada que representara a las diosas. Y de hecho todo ese pues ámbito, esos cánticos que se pueden ver dentro de esa misma iglesia, pues no lo sé, a mí sí me parecen muchísimo más apegado a una iglesia pues católica que cualquier otra cosa. Además de que otro punto importante también en el grupo de Reddit, mencionaron que precisamente todo esto estaba basado en lo que sería la Europa medieval. Que claro, también aquí están discrepando mucho, ya que también muchos lo ponen de que directamente pues no estaría basado como tal en la Europa medieval, sino que sería directamente un mundo de fantasía ficticio completamente. Que bueno, como dije, aquí hay algo interesante, ya que precisamente en estos 3 títulos, una vez mencionando, los 3 primeros de toda la saga, pues aparentemente se basaría directamente en esto, en un ámbito más medieval, al estilo europeo, como ya lo había dicho. Pero después en Ocarina of Time ya las cosas se verían muy diferentes, ya que pues sería más un apego directamente fantasioso, más alejado a cualquier otra cosa de la vida real. Poniendo aquí en debate precisamente eso, en si realmente pues tenían alguna simbología de todo lo que era la antigüedad en Europa, precisamente igual por los símbolos religiosos, o realmente todo era pura fantasía. Que como tal creo que la respuesta es muy clara, y es que a lo mejor al principio tal vez ese era el estilo de la saga de Zelda, pero recordando lo que había dicho a Shigeru Miyamoto, precisamente cuando creó el juego de Zelda, fue porque a él le gustaba mucho estar explorando los bosques y metiéndose a lugares y todo, pues más que nada basó ahí su experiencia y lo quiso plasmar en ese punto. Así que, pues más que nada yo siempre he dicho que lo que será la saga de Zelda junto con muchos otros juegos no estarían basados como tal en la vida real, pero pues sí tendrían ciertos apegos o ciertas cositas, pues posiblemente, como ya he mencionado, nada más para tener como guiños, gajes y cositas así, para que nosotros como jugadores los podamos ver y descubrir. Pero bueno, esto creo que me estoy saltando un poquito del tema una vez más, así que regresemos al tema. Y es que, como ya había dicho, precisamente en la saga del héroe caído es donde más se está viendo esto de los simbolismos cristianos. Así que mi teoría directamente iría de que después de que el héroe fue derrotado,
y las diosas no pudieron pues controlar bien a Ganondorf. Lo único que pudieron hacer fue sellarlo, entre comillas, o bueno, encerrarlo en lo que sería en el reino sagrado por literalmente pánico, porque ya no pueden hacer otra cosa. Pasaría el tiempo y de ahí ya vendría el siguiente juego, el cual sería A Link to the Past, en donde un mago llamado Again pues quiere volver a liberar a Ganon del lugar donde está, y pues que traerlo al mundo de la luz, o al mundo en donde todos están viviendo ahorita, y que vuelva a reinar el caos y la destrucción, porque no sé, le encanta el caos y la destrucción a ese mago, ¿no? Que bueno, después al final se nos da a entender que realmente el mago Again estaba también siendo controlado, o entre comillas manipulado, usado por el mismo Ganon para poderse liberar de en donde las diosas lo habían sellado. Tras esto, una vez más un héroe aparece para portar la mítica y legendaria espada maestra. Y bueno, lo que pasó en el juego pues ya lo sabemos. Después pasando a los eventos de los juegos que salieron para la Game Boy, los Oracles y Link's Awakening. Todos aún teniendo el mismo Link como protagonista. Solamente que, como sabemos, en Link's Awakening, pues este se va de Hyrule porque había escuchado que Ganondorf iba a regresar, y pues este fue a entrenar y se fue con el pretexto de hacerse más fuerte, y pues aparentemente, creo yo, jamás regresó. Así que de aquí ya seguirían los siguientes juegos, los cuales ya ahora sí serían los primeros títulos de la saga, el cual sería The Legend of Zelda y The Legend of Zelda 2 Adventure of Link. Y pues bien, ¿qué tendría que ver realmente todo esto que les acabo de decir, o lo que nos muestra en la línea del héroe caído, con lo de los símbolos cristianos y con las diosas, o con las tres diosas? Bueno, y es que yo pienso que realmente aquí, en este punto, realmente los Hylianos se vieron defraudados, o tal vez empezaron a dejar de creer en las diosas precisamente por su poca habilidad que tenían para escoger un elegido, o directamente su nula ayuda en la batalla contra Ganondorf, o en este caso realmente sería siempre contra Ganon, en donde pues prácticamente ellas no hacían nada, literalmente. Ya que es curioso cómo en estos juegos que acabo de mencionar, o los que se pueden ver en la saga del héroe caído, o en la línea del tiempo del héroe caído, realmente como tal, la Trifuerza no se expone o no se habla de ella. En A Link to the Past se puede apreciar, y bueno, se sabe al final del juego que se toque y con ella te concede un deseo y haces mil y un cosas y chalala, pero realmente es en ese nada más. En los otros solamente se habla pues como razones del elegido o cositas así. De hecho, en el segundo juego para la NES, en Adventure of Link, una vez que Link despierta la Trifuerza, Impa le muestra a otra princesa la cual está dormida, y él, como es el elegido por la Trifuerza, pues tiene que despertarla, así haciéndose otro viaje para despertar a esta nueva princesa Zelda. Pero de hecho ese Link desconocía completamente de lo que era la Trifuerza. Así que posiblemente los Hylianos dejaron de creer en las diosas paulatinamente tras los hechos de Ocarina of Time y pues del héroe caído. Tal vez las vieron completamente incompetentes y vieron que realmente su apoyo en la tierra era inútil, o tal vez ni siquiera pues con el tiempo se fue deformando. Y posiblemente pasó algo que normalmente pasa en la vida real: se empiezan a hacer mil y un religiones, y pues tal vez entre tantas religiones que se fueron creando, hubo una que se parecía mucho a lo que nosotros conociéramos como el cristianismo. Además de que también eso respondería a la alusión del por qué los primeros juegos de Zelda pues son un poquito más solitarios, y realmente están un poquito más llenos de monstruos, ya que por ejemplo en el primer título de Zelda, que de hecho según yo se narra un poquito más en lo que sería la montaña de la muerte y sus alrededores, y en el Adventure of Link pues sí se expande un poquito más del reino de Hyrule, pero pues realmente se ven muy pocas estructuras humanas, y de hecho hay más monstruos, hay más cosas feas por todos lados, que más orden que hemos visto en otros juegos. De hecho, inclusive en A Link to the Past pues podemos explorar realmente todo un reinado, mientras que en los primeros juegos ya realmente no. Esto obviamente lo podríamos poner directamente por los inicios de los juegos, pero es curioso cómo entonces en la línea del tiempo lo ponen al revés, como pues de un reino que sería Link to the Past, pues paulatinamente iría decayendo hasta pareciera que nada más podemos ver pues restos o rezagos de lo que alguna vez fue el reino de Hyrule, lleno de monstruos, lleno de un montón de cosas ahí todas feas, porque posiblemente Ganon pues en todo momento siempre triunfó, ya que como les dije, después de Link's Awakening, el Link que derrotó a Ganon pues realmente ya no se sabe si apareció o no apareció. Pasó un tiempo y de ahí ya vendrían ahora sí lo que serían los dos primeros títulos de la saga de Zelda, en donde pues como dije se ve más páramos desiertos, se ve todo un caos, se ve toda una destrucción horrible. Así que posiblemente fue con ese afán que empezaron a creer en otras religiones, y como dije, posiblemente se creó una muy parecida al cristianismo que nosotros conocemos aquí en la vida real. Así que para mí, para realmente finalizar este video, yo siento que realmente es eso, que como tal pues son simbolismos que en su momento se quisieron poner a los juegos, tal vez posiblemente para agradar un poquito más al ojo occidental,
Y después con el tiempo, cuando se fue creciendo muchísimo más esta saga, y obviamente creciendo también Nintendo, y una vez ya creando lo que será la cronología oficial por parte de Nintendo, pues quisieran darle a lo mejor otro toque un poquito más espeluznante o inclusive regresar con la idea que ya tenían antes. Como les había comentado, de que aparentemente los juegos, pues los primeros juegos de Zelda, querían tener como que ese pues tilde sombrío de un mundo posapocalíptico. Y posiblemente fue lo que quisieron pintar en la línea del héroe caído, en donde realmente como tal el héroe, aunque siempre se levantaba y siempre intentaba luchar contra el mal, pues de una u otra forma siempre perdía y al final pues terminó quedando en un mundo completamente pues olvidado por las diosas, obligando así a sus nuevos habitantes a creer en algo más solamente para tal vez no caer en la locura. Claro que eso solamente también son chismes y mitos de mi... Y pues bueno, yo creo que podremos dejar el video hasta aquí. Como ven, es un tema bastante interesante que yo sigo insistiendo que es más que nada como simples curiosidades o pequeños guiños que se quisieron dar en su momento. No creo que vaya algo más, pero también son bastante interesantes las teorías que se han formado, como dije más que nada en Reddit, ahí se desglosan bastante. Y también la teoría que yo propuse, el aspecto de que pues con el tiempo los gilianos quisieron o ya no quisieron adorar a las diosas porque pues vieron ya poco útil su ayuda en los momentos de crisis, ¿no? Es también una teoría bastante viable. Pero en fin, yo creo que hasta aquí podremos dejar el video. Y antes de despedirlo, quisiera dar un pequeño anuncio muy rapidísimo. Y es que ya se ha abierto el Facebook, una página de Facebook y también una cuenta de TikTok para el canal. Para los que gusten pasarlo a ver, voy a dejar los enlaces directos en el primer comentario fijado. Para los que quieran dar una pequeña chequeada y tal. Y pues nada, esperemos que esta comunidad siga creciendo, que en serio les agradezco mucho, que pues se queden a ver mis videos, que les agrade, porque al fin y al cabo, pues estos videos que hago son para ustedes. Así que bueno, sin nada más que alargar este video, les pido con mucho gusto Link 10x2. Un saludo y hasta luego.